Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros nos entrega el 10º tema de formación bíblica para laicos, el periodo del regreso a Jerusalén y dominio extranjero, Persia, Grecia y Roma. Buenas noches. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Soy el hermano Hugo Fernando Morales, asuncionista, y estamos iniciando este 10º encuentro de formación bíblica desde acá de Worcester, Massachusetts. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a ver el 10º tema que corresponde a la parte final del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver un poco sobre los imperios persas, romanos, y vamos a ver sobre esta literatura sapiencial que se escribió precisamente en la época de Salomón. Este es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta apasionante aventura de conocer a Jesús a través de la Biblia. Me siento muy contento de tenerlos acá nuevo y vamos a dar inicio. Entonces, vamos con la oración inicial. Un momento, ya la coloco. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya puedes leerla, Kitty. Sí. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento. Cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos, queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dime cuál frase te llama la atención de las que acabas de leer y por qué. Donde dice, prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. La verdad, sí es muy necesario que Diosito nos prepare a cada uno, ya que estamos con toda la disposición desde el momento en que entramos, ¿verdad? Pero a veces es demasiada la información y pues pronto se nos va. Entonces, más que Diosito es el único que tiene el poder de preparar nuestras mentes para poder acatar lo que Él quiere en nuestra vida, para poderla poner en práctica. Gracias, Kitty. Muy bien, Acela. Entonces, comenzamos con la oración inicial. Señor Dios, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para entender lo que nos dices a través de tu palabra. Sabemos que tú eres el que hablas a través de la Biblia. Tus palabras lo dicen. Como dice, abre mi entendimiento, el entendimiento de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para poder entender qué es lo que quieres de nosotros. En lo personal, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad?
Entonces, pues te damos gracias porque ya estamos en el 10º curso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy agradecida porque pues aquí estoy compartiendo con mis hermanos y hermanas. Así que muchas gracias porque llegué. Yo espero continuar, ¿verdad? Con tu ayuda, con tu guía, te pido que nos guíes, que nos ilumines, que nos dé la luz de tu espíritu para entender qué es lo que deseas de nosotros. Como dice, habla que te escuchamos. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, todavía estamos dentro del ambiente de oración, ¿no? Si nosotros vamos a entrar al estudio de la Biblia, lo primero que se debe hacer es conectarme de una forma adecuada con Dios. ¿Y cómo yo logro esa conexión? En la medida que oro. Pero orar no es sencillamente repetir palabras o decirlas de una forma racional. Es llevarlas al corazón, es meditarlas. Y ahí la importancia de pedir el Espíritu Santo, la importancia de pedir la inteligencia, la sabiduría y todos estos elementos. Siempre lo debemos hacer siempre que vamos a leer la Biblia. Así sea porque tenemos que hacer una tarea o consultar algo, siempre en ese sentido de oración. Muy bien, como de costumbre vamos a ver 2 hermosos videos. El primero es el video de nuestros hermanos mormones que los utilizamos. Jesús enseña a nacer de nuevo, se llama. Ese video, en ese encuentro de Jesús con Nicodemo es muy bonito, ¿no? ¿Cómo entendemos qué significa nacer de nuevo? Yo pienso que un discípulo de la palabra es alguien que nace de nuevo, y nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Pero uno lo puede entender a nivel de concepto, pero acá tiene que entenderlo a nivel de experiencia. Es decir, el discípulo de la palabra tiene que saber conocimientos, claro, pero no tiene ningún objetivo si esos conocimientos no se llevan a la práctica, no se llevan a la vida. Hay que aterrizarlos. Muy bien, entonces este primer video se llama Jesús enseña a nacer de nuevo. Listo, entonces por favor necesito que ustedes se involucren con el personaje. Hagan de cuenta de que usted es ese Nicodemo que está hablando con Jesús, ¿no? Para que lo entiendan. Disfruten a ese Jesús. Y el segundo video que vamos a ver se llama Las 5 ausencias que te ayudan a crecer, de la hermana Grenda. Entonces, las 5 ausencias que te ayudan a crecer, de la hermana Grenda. Ese sí le pido, por favor, anotar, porque ustedes saben que ella es muy esquemática, muy sistemática y da puntos a partir de la Biblia, como para que lo recuerde y después lo podamos compartir más adelante. Entonces, muy bien. Disfruten estos videos, involúcrense y que el Espíritu Santo nos guíe en esta formación de aprender de esto bonito de Jesucristo. Entonces, por favor, les pido mantener los micrófonos apagados para que nos escuchen el fondo y regálenme un minuto, ya los voy a ubicar. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ausencias que te harán crecer. Primera, no tengo marido. Esta frase se la dice la mujer samaritana a Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 17. Y es que no tener marido, aunque puede resultar traumático o angustiante para algunas personas, puede también ser una gran oportunidad para descubrir que no necesitas tener a otra persona para ser feliz, que no necesitas tener otra persona para encontrar el sentido y la paz a tu vida. Quizás puede resultarte difícil al comienzo, pero si perseveras, encontrarás el agua viva dentro de ti, como le pasó a la mujer samaritana. No tener pareja puede ser una gran oportunidad para aprender a estar solo o sola contigo mismo y para disfrutar tu soledad.
Entonces, cuando venga la persona que puede ser tu compañero o tu compañera de vida, de camino, no la elegirás para que te cubra tus vacíos o tus soledades. No, porque tú ya sabes estar solo, ya sabes estar bien y feliz por ti mismo. Si lo escoges, en cambio, será porque te parece apto para compartir tu vida. Porque quien no sabe estar solo, tampoco sabe estar en compañía. Segunda ausencia. No tengo oro ni plata. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos del 6 al 7, nos dice que una persona tullida en una de las puertas del templo de Jerusalén pidió a Pedro una limosna, justo cuando éste iba a entrar a rezar. Frente a esta petición de limosna, Pedro le responde con la ausencia. Le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, ponte a andar. Y es que no tener dinero puede ser una gran oportunidad para comenzar a generar y dar lo que realmente somos y tenemos por dentro. Cuando das dinero, das algo, pero cuando compartes lo que eres, te das a ti mismo. Considera no como una frustración el no poder dar siempre lo que otros te piden, sino que tómalo como una llamada a tratar de dar al otro lo que realmente necesita, aunque en su petición al principio no esté explícito. Por ejemplo, el tullido pedía dinero, pero lo que realmente necesitaba era poder caminar para poder volver a trabajar y ser autovalente. El no tener dinero te dará la posibilidad no solo de entregar más de ti mismo, sino que es una gran oportunidad de escuchar las verdaderas necesidades de los demás, que siempre están más allá del aporte económico, que si bien es cierto, muchas veces también es necesario, pero que no es lo único. Tercera ausencia, que te puede ayudar mucho a crecer. No tienen con qué corresponderte. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 12 al 14, nos cuenta que Jesús está en un banquete y después de ver cómo los invitados se peleaban por los primeros asientos, aconseja él al anfitrión que le había invitado y le dice: cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no podrán corresponderte. Pero fíjense bien, ¿cómo es que seremos dichosos cuando no somos correspondidos? Esto aterra a muchas personas, no ser correspondido en el amor, no ser correspondido en la gratitud. Jesús, ¿cómo es que nos propone ser dichosos cuando no somos correspondidos, cuando no pueden correspondernos, cuando no nos puedan pagar? Jesús, al contrario de nuestro pensamiento, ve una tremenda posibilidad de desarrollo, sí, de desarrollo en la felicidad cuando no nos corresponden. Cuando invitamos al banquete de nuestra vida, al banquete de nuestra amistad y al banquete de nuestro amor a los que no podrán pagarnos ni correspondernos, Jesús sabe que si servimos sin esperar recompensa, encontraremos el gozo del servicio. Jesús sabe que si amamos aunque no seamos correspondidos, encontraremos el gozo del amor en sí mismo. El que no nos correspondan es una gran oportunidad para servir y amar con libertad, disfrutando del gozo del servicio y del amor en sí mismos. No solo de pan vive el hombre. Esta afirmación nos la dice Jesús en medio de su ayuno de 40 días, justo cuando comienza a sentir hambre y el diablo lo tienta. Esto nos lo relata el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y es que la ausencia de pan material puede ser una gran oportunidad de despertar otras hambres dentro de ti, que no son solo materiales. Tu ausencia de pan material, tu ausencia de pan sexual, de pan afectivo, emocional, pueden ayudarte a centrar tu atención en otros alimentos como la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la oración, los sacramentos, la ayuda al prójimo, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la sabiduría. El estar en estados de carencia de este pan puede ayudarte a estar más ágil y liviano para buscar los bienes de arriba, como dice la Biblia, para controlar tus pasiones
y centrarte en lo que realmente importa. Con esto no estamos canonizando la desnutrición, ni denigrando a los que tienen alguna enfermedad con la alimentación, pero sí reconocemos que mucho pan genera flojera, vacío y embotamiento en las cosas espirituales. Y que la ausencia de este pan material, de este pan afectivo, sexual, emocional, puede ayudarte a encontrar el gusto en otros manjares más espirituales. Otra ausencia o carencia, que es una gran oportunidad de crecimiento, no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús hace esta contundente afirmación en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 del 18 al 20, cuando un escriba le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: Los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, escucha bien, no tiene dónde reclinar la cabeza. Y esto que dice de sí mismo es la pura realidad de la condición humana. No hay criatura más indefensa que el ser humano. ¿Dónde podrá apoyarse o refugiarse de la muerte, de la tragedia o del miedo? Aunque muchos crean que por tener dinero están apoyados y asegurados, viene una enfermedad, viene la muerte y les arrebata todo. Aunque te apoyes en seres queridos, viene también la enfermedad o la muerte y te los lleva. ¿Qué apoyo te queda? ¿Qué apoyo queda al ser humano? ¿Qué apoyo queda a los hijos de los hombres? Y es que esta gran carencia es una gran llamada a apoyarte en Dios, a poner tu casa en la roca que es Cristo. No hay otro apoyo, no hay otra piedra angular. No tenemos dónde reclinar la cabeza hasta que no la apoyemos, hasta que no la reclinemos en Dios. Solo en Él descansa y encuentra verdadero refugio nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. La canción que te invito a escuchar y a orar a continuación nos dice con palabras de San Pablo que nos puede faltar de todo en la vida o nos puede sobrar de todo en la vida, pero nunca nos puede faltar el amor. Porque si nos falta el amor, entonces todo lo que somos, todo lo que hacemos queda en nada, vuelve a la nada. Si me falta el amor, si me falta Dios, que es amor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque pudiera yo hablar todas las lenguas, aunque pudiera conocer todas las ciencias, yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque tuviera todo
Muy bien, muy interesantes videos. Entonces, por favor, me van a escribir en el chat o en el WhatsApp qué mensaje les dejó el video. Y quiero escuchar a doña Marta. Doña Marta, ¿qué mensaje les dejó los videos? Bueno, los dos, buenas tardes antes que nada, perdón por no saludar. Los dos videos son muy interesantes, me llamó mucho la atención. Bueno, el primero se refiere a que hay que nacer espiritualmente, no se refiere al nacimiento de carne, tal como lo explica la palabra, sino nacer en el espíritu. Y el segundo video, pues sí, no me había percatado de esas ausencias que tenemos y que nos ayudan mucho a reflexionar. Por ejemplo, el que dice, no solo de pan vive el hombre. Y ahí tenemos la gran oportunidad de despertar otras hambres, como lo dice la hermana Glenda. Hambres que muchas veces tenemos y que no podemos manifestar o que no entendemos hasta que ya se nos ponen las cosas graves. Digo, en el buen sentido de que no le entiendo por qué tanta ausencia de mi espíritu, porque pues sí, tenía hambre, pero no de pan, sino a lo mejor de acercamiento a Dios, de amor, de amistad, de darme a los prójimos. Muy interesantes como siempre, hermano. Gracias, doña Marta. Miremos qué están escribiendo en el chat. Jorge nos escribe, sin Dios nada somos. Corta Sí. frase con mucha profundidad. Paula Carua nos escribe, nacer de agua y del espíritu para entrar en el reino de los dioses. Nuestra compañera Odilia, si tengo a Dios en mi vida, lo tengo todo. Si no tengo a Dios, no soy nada. De lo que sabemos, hablamos según el espíritu. Mónica nos dice, el no tener oro ni plata me hace entender lo que realmente necesita mi hermano. Sí, son frases tomadas de la Biblia que tienen una profundidad muy completa para cada uno de nosotros. Muy bien, pueden seguir ahí escribiendo, muy bonito todo. Y hoy vamos a ver otros videos muy interesantes como preámbulo para la explicación de nuestro tema, ¿no? En esta parte del Antiguo Testamento. Yo sé que para muchos de ustedes esta parte del Antiguo Testamento de pronto pudo ser un poco pesada en el sentido de que hay muchos datos históricos, muchos nombres, muchos temas, muchos libros por leer, pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes durante este tiempo que llevamos les ayuda a valorar más este Antiguo Testamento, porque ya no es mirarlo de una manera superficial como lo hacían antes, sino mirarlo con una mirada profunda y crítica, ¿no? Esa mirada de descubrir lo que me está diciendo Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, como les decía, hoy es muy importante nuestra clase porque hoy damos fin a nuestro Antiguo Testamento para iniciar el Nuevo Testamento. Recordemos que este curso bíblico es solo una introducción a la Biblia. No es un curso así que digamos con muchos elementos, sino es una introducción. Por eso nosotros vemos un poquito de las partes del Antiguo Testamento, pero es una introducción profunda. No es tampoco una introducción superficial, sino que nos ayuda a cuestionarnos. Por eso la importancia de hacer las tareas, de mirar los temas que se les envía y todo lo demás. Muy bien, entonces vamos a gastar aproximadamente como 30 minutos en los videos, porque escogí varios, ya que hoy terminamos el Antiguo Testamento. Entonces les voy a explicar más o menos qué video vamos a ver para que más o menos se vayan ubicando. El primer video que vamos a ver se llama sobre los persas. Es muy importante conocer los persas, este imperio del Antiguo Testamento, su relación con el pueblo de Israel. Entonces vamos a entender un poco sobre los persas. ¿Listo? Luego vamos a ver los libros que se conocen como los libros de Salomón, ¿no? De la literatura sapiencial, que algunos de ustedes ya leyeron. Luego vamos a profundizar en el libro de los Salmos, es el tercer video.
porque este es el libro que van a ustedes a leer después de que terminemos esta clase. A partir de mañana nos vamos a centrar en el libro de los Salmos, y con este ya terminamos todo el Antiguo Testamento. Luego vamos a ver otro video que nos habla de las mujeres valientes de la Biblia, de 5 mujeres. Hay muchas mujeres valientes en la Biblia, pero vamos a escoger 5. Y por último, vamos a ver la historia de Esther. Una historia muy bonita, una mujer que salva al pueblo de Israel, una mujer que fue reina y entregó todo para que el pueblo de Israel o los judíos pudieran continuar. Entonces la vida de Esther es muy interesante, y con eso cerramos. Entonces estamos hablando aproximadamente de 5 videos que vamos a ver. Entonces quiero que estén bien atentos, disfruten los videos, anoten lo que tengan que anotar, y esto ya para concluir esta parte del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces cierren por favor todos los micrófonos, que no tengan ningún micrófono aprendido, y ya comenzamos. Los persas, un pueblo montañés. En las altas montañas que se alzan al norte de la Mesopotamia, vivía un pueblo de pastores llamados los persas. Durante siglos, este pueblo estuvo sometido por los vastos imperios que dominaron la Mesopotamia. Primero, vivieron bajo el yugo de los violentos asirios, y luego vivieron a merced de los poderosos babilonios. Pero un día, hacia el año 550 antes de nuestra era, un hombre valeroso e inteligente llamado Ciro decidió cabalgar junto a su tropa de jinetes hacia el valle del río Éufrates y plantarse desafiante frente a las puertas de Babilonia, que era la ciudad más importante y codiciada de la época. Desde sus grandes murallas, los babilonios menospreciaron a ese pequeño grupo de guerreros que pretendían tomar por asalto la ciudad. Sin embargo, los persas, liderados por su gran comandante, lo consiguieron a punta de astucia y coraje. Ciro se convirtió en un gran rey, poderoso y respetado. Como sabía lo duro que había sido para su pueblo estar sometido a la dependencia de Babilonia, lo primero que hizo fue liberar a los demás pueblos y respetar sus religiones. Pero a cambio les exigió que dejara en manos de los persas la administración de sus territorios. Así fue como los judíos pudieron regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Salomón. Los descendientes de Ciro consolidaron el poderío persa. Esta nueva generación de gobernantes fue conocida como la dinastía aqueménida y gobernaron a Persia durante los casi 300 años que duró su período de esplendor. En la historia de la Biblia, el rey Salomón fue el gobernante más sabio que Israel tuvo. Y en las escrituras hebreas hay 3 libros que se conectan con él: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos transmitieron el legado de la sabiduría de Salomón, pero de una manera sorprendente. Hablemos de cómo leer los libros de Salomón. Bien, para apreciar realmente la historia de la sabiduría de Salomón, tenemos que regresar al jardín del Edén, donde Dios creó a la humanidad, varón y hembra. Sí, a Adán y a Eva. Y Dios los designa para gobernar el mundo, juntos, en intimidad y amor. Reyes y reinas de la creación. Ahora, para poder gobernar tienes que ser sabio, y los humanos tienen una elección sobre cómo obtener sabiduría. Sí, ellos podían vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, la cual lleva a la vida, o podían hacerse sabios en su propia opinión. Y eso es lo que eligieron, tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Inmediatamente, la intimidad entre el hombre y la mujer se rompió. Escondieron su cuerpo el uno del otro y luego también de Dios. Su elección lleva a la división y a la muerte. Pero la narración plantea la esperanza de un futuro humano que tomará la decisión correcta y confiará en la sabiduría de Dios. Como el rey Salomón. Él oró para que Dios le diera el conocimiento para distinguir el bien del mal, para poder gobernar con verdadera sabiduría. Exactamente. Él revierte el fracaso de Adán y Eva y eso lleva a la abundancia. En el tiempo de Salomón, todo israelita se sentaba en paz bajo su propio árbol frutal. Oh, es como si él estuviera creando el Edén. Bueno, por un tiempo, pero luego Salomón fracasa. Él se casa con cientos de mujeres de otras naciones y es engañado para adorar a sus dioses.
Y esto comienza el largo descenso de Israel hacia la autodestrucción. Así que cuando nos dirigimos hacia los libros de Salomón, se nos invita a aprender sabiduría tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ya entiendo. Empecemos con Proverbios. Está bien. El libro de Proverbios es mejor conocido por sus cientos de breves dichos memorables que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Como confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En Proverbios, vivir según la sabiduría de Dios en lugar de vivir según la tuya se conoce como el temor del Señor. Como en el párrafo inicial del libro, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, Proverbios no son solo dichos memorables. En realidad, empieza con mucha poesía. Sí, 9 capítulos de discursos de Salomón a sus hijos. Él les dice que busquen la sabiduría de Dios, quien se simboliza como una mujer elegante. ¿La sabiduría es una mujer? Sí, recuerda, en el jardín del Edén, la intimidad del hombre y la mujer fue violada por su fallida búsqueda de sabiduría. Pero ahora, en Proverbios, los humanos que se reúnen con la sabiduría de Dios se convierten en lo que Adán y Eva no lograron ser, gobernantes humanos sabios. Proverbios 3 incluso dice que cuando abrazamos a la señorita sabiduría, estamos echando mano del árbol de la vida. Ahora somos nosotros los que estamos en el jardín. Exactamente. Proverbios está diciendo que todos los días estamos frente al árbol tomando nuestra propia decisión. Y Salomón nos insta, elige la sabiduría y la vida. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Eclesiastés en la historia de Salomón? Bueno, en este libro es como si estuviéramos conociendo a Salomón cerca del final de su vida, y él ofrece algunas reflexiones sobrias. La vida es Hebel. Esta es la palabra hebrea para vapor o humo, que es impredecible e incontrolable. Y él constantemente está hablando de la vida debajo del sol. Esto es, la vida fuera del jardín, que es confusa y difícil. Cierto, incluso cuando vivimos según la sabiduría de Dios, la vida puede estar llena de desilusiones, llevando hasta la desilusión final, tu propia muerte. Eso es deprimente. Pero al final del libro, él dice que debemos buscar vivir según la sabiduría y el temor del Señor, solo que con expectativas más realistas. Ya entiendo. Bueno, quizá el siguiente libro nos anime. El Cantar de los Cantares, un poema de amor entre un hombre y una mujer. Hará que te sonrojes. Sí, en su significado más básico, este libro es poesía romántica hebrea subida de tono. Pero recuerda, en Proverbios, la búsqueda de sabiduría de la humanidad fue representada con el simbolismo de un hombre persiguiendo a una mujer en un jardín. Pero en esta canción es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. Sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida. De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en 2 niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos. Y está diciendo que ese deseo apunta al propósito final de la humanidad: estar unidos a Dios y a su sabiduría. Así podemos gobernar, unidos el uno al otro. Exactamente. Esta es la razón por la que la canción termina con el hombre y la mujer unidos en amor bajo un árbol frutal. Entonces, la historia de Salomón y de estos 3 libros nos invitan a vernos a nosotros mismos en la historia bíblica completa. Sí, tratan de cómo Dios nos diseñó a todos para gobernar el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén,
mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente.
Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Siempre se habla de los héroes de la fe, aquellos hombres que por su fe en Dios hicieron proezas, conquistaron reinos y alcanzaron promesas de parte de Dios. Pero se dice que detrás de todo buen hombre hay una buena mujer. Y el día de hoy quiero honrar a todas esas mujeres valientes que por su responsabilidad, su convicción, coraje y fe realizaron proezas. Por eso el día de hoy te presento las 5 mujeres valientes de la Biblia. Yo soy David Judá y si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas y que me digas un Dios te bendiga con un like grandote. Y sin más, comenzamos. Jocabed fue una mujer que le tocó ser madre en tiempos difíciles. Esposa del levita Amram, Jocabed fue la madre de uno de los hombres más icónicos tanto de los cristianos como de los judíos. Y aclaro, nos referimos a Moisés. Se dice que, estando en el período de esclavitud de Egipto, Faraón decidió matar a todo niño varón que naciese de los hebreos, ya que tenía temor que se levantara un ejército en su contra. Fue justo en ese momento cuando Jocabed concibió y dio a luz a Moisés, y viéndole que era hermoso, decidió ocultarle para que no le mataran, arriesgando así su propia vida y la de su familia. Durante 3 meses hizo lo posible para no ser descubierta, pero al no poder ocultarle por más tiempo, ideó un plan para salvar a su hijo. Tomó una cesta, la barnizó con brea para que no se hundiera y colocó al bebé dentro de esta, dejándola en el río Nilo para que la corriente la llevara. ¿A dónde? Bueno, podemos deducir que Jocabed ya había anticipado que la hija de Faraón siempre se lavaba en esa dirección del río Nilo, por lo que intencionalmente dejó la cesta para que ésta la encontrara. Podemos comprobarlo, ya que fue Miriam, la hermana mayor de Moisés, que se aseguró de que así fuera. Una jugada muy inteligente para Jocabed. Y justo como lo había predicho, la hija de Faraón tomó al niño y lo rescató de las aguas. Fue tan así su astucia que Jocabed logró ser la nodriza del niño, un plan muy arriesgado, pero bien elaborado para salvar a Moisés, por parte de su madre, Jocabed. Ruth era una moabita que se había casado con uno de los hijos de la familia hebrea de Elimelec y Noemí, quienes habían dejado Belén de Judá para ubicarse en Moab debido a una hambruna. Elimelec y sus 2 hijos murieron, dejando viudas a Noemí y sus 2 nueras moabitas. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, Ruth decidió ir con ella, a pesar de que Orfa, la otra nuera de Noemí, se volvió a su casa. Ruth, con valentía, juró seguir a Noemí con las siguientes palabras que se encuentran en el libro de Ruth 1:16. No insistas más en que te deje alejándome de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú habites, habitaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y ahí quiero ser enterrada. Que me castigue Dios si algo fuera de la muerte va a separarme de ti. Con estas palabras, Ruth se consagró como una mujer leal y fiel, no solo a Noemí, sino a Jehová Dios. Su valentía de dejar su tierra a una tierra extraña con diferentes costumbres y quizás arriesgarse a ser mal vista por los israelitas, además de quedarse con una mujer viuda y pobre, realmente era digno de admirar. Así que, conmovida Noemí, aceptó y regresaron juntas a Belén. Llegando por la época de la siega de la cebada, Ruth fue a los campos a espigar por caridad, donde conoce a Booz, sin saber que era un rico pariente de Elimelec. Después de vencer el obstáculo de haber un pariente más próximo, Booz se casa con Ruth y tienen un hijo nombrado Obed. La genealogía en el capítulo final del libro explica cómo Ruth es la bisabuela del rey David,
En la narrativa cristiana, también es la antepasada de Jesucristo y es una de las 5 mujeres mencionadas en la genealogía de Mateo, Ruth, la mujer noble. Muchas mujeres sueñan con encontrar a su príncipe azul, con el cual encontrar su amor verdadero. Esther fue una mujer valiente que vivió ese sueño, pero que también afrontó muchos desafíos para poder salir victoriosa de cada una de las pruebas que vivió. En los tiempos de esclavitud de Israel en Babilonia, Esther fue una mujer joven huérfana que logró hacerse paso dentro de todas las doncellas del imperio babilónico, hasta convertirse en la reina y esposa del rey Asuero, rey de toda Babilonia. En un momento de su reinado, afrontó el exterminio de toda su raza a manos del malvado Amán, quien aborrecía con todo su corazón a los israelitas. Este mandó a hacer un decreto en el que con engaños logró que fuera aprobado, el cual consistía en que todos los judíos debían de ser exterminados. Esther, al darse cuenta de este plan maquiavélico, decidió arriesgar su vida, so pena de muerte, al hacer algo que nadie estaba autorizado a realizar, y era presentarse delante del rey Asuero durante su estancia en sus aposentos. Así era la ley respecto a eso. Pero Esther decidió ayunar junto con su pueblo para hallar el favor de Dios. Y fue así como Dios respaldó la petición de Esther de detener la matanza de su pueblo, y al malvado Amán, que tanto los odiaba, le fue pagada con la misma moneda que él quería para los judíos, la muerte. Esther fue una mujer que en su tiempo pudo haberse considerado un ícono de la moda, influencer o una estrella famosa. Pero ella decidió utilizar todos estos privilegios para salvar a su pueblo. Esther, una mujer valiente. El nombre de Débora en hebreo significa abeja. Fue una profetisa y la 4ª persona que desempeñó como juez en Israel. Su historia la encontramos en Jueces capítulo 4 y 5, donde se relata que a causa de que Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, Él los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán. Hay una descripción de cómo no había quien se levantara para luchar por la libertad del pueblo hebreo, y que las aldeas, caminos y los que andaban en sendas habían quedado abandonadas por el miedo a sus enemigos. Es así como Dios levanta a esta mujer profetisa, jueza, gobernadora de todo Israel y esposa, ya que su marido se llamaba Lapidot. Su influencia era tal que juzgaba y gobernaba desde un lugar que llevaba su nombre, la palmera de Débora. Un día mandó a llamar a Barak, quien también ejercía cierta influencia en Israel, reprendiéndole porque Dios le había dicho que tenía que pelear en contra de Jabín, rey de Canaán, y que Jehová le habría de entregar en su mano. Pero este, en lugar de creer esa palabra, decidió pedirle a Débora que si ella no iba con él a la guerra, entonces él no iría. A lo que Débora respondió: iré, pero la gloria de esa victoria será mía. Fue así como Débora fue la libertadora de Israel de la mano de Jabín, rey de Canaán, hasta que la misma escritura le menciona como la madre de Israel por haber sido valiente, sin temor y por poner su confianza en Dios antes que en los hombres. Solo es mencionada una vez en los evangelios, tanto en Mateo 15 como en Marcos 7, y es casi tan desapercibida que ni siquiera se registró su nombre, pero sí su valentía y fe. La conocemos como la mujer sirofenicia, y era una mujer griega la cual venía de una tierra llamada Fenicia. El caso es que se relata que Jesús llegó a la tierra de Tiro y Sidón de manera encubierta, pero fue encontrado por la mujer sirofenicia, la cual acudió a Jesús con diligencia, haciéndole una petición. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio y necesitaba con urgencia de un milagro del Maestro. Jesús nunca, pero nunca había rechazado a nadie para hacer un milagro. Inclusive a Malco, el sirviente de Caifás, que llegó a arrestarle, lo sanó de su oreja cortada. Y sorprendentemente, la respuesta de Jesús ante la petición de la mujer sirofenicia fue: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A esta mujer, con una necesidad grande y con un dolor en su corazón, rechazó para hacer el milagro de liberación. Pero, ¿qué pasó acá? Es que
Jesús, que escudriña los corazones, sabía la fe y el valor de esta mujer. Así que en lugar de desanimarse y sentirse humillada por las palabras de Jesús, esta mujer con valor y convicción le respondió: Maestro, tienes razón, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Bingo! Esa era la respuesta correcta de una mujer sabia, equilibrada y prudente. Así que, por su valentía, Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Un relato que nos recuerda que no importa si nuestros nombres toman reconocimiento, más allá de los títulos están nuestras acciones que dejan un legado. Un aplauso para la mujer sirofenicia que nos demostró su fe y valentía. Y es así como llegamos al final de este video. Te agradezco que te hayas quedado hasta lo último. Espero que este video te haya bendecido y si es así, bueno, bendíceme con un like grandote. Y puedes suscribirte a este canal también si quieres seguir viendo más contenido como este. Este video está dedicado a todas esas mujeres valientes y esforzadas que día a día nos animan y nos inspiran a seguir adelante. Especialmente a mi linda y bella madre, a la cual quiero mucho y le mando unos saludos y un fuerte abrazo. Yo soy David Judá, amigos y amigas, hermanos y hermanas, y para todos ustedes, he dicho. Dale me gusta a este video y deja en los comentarios tu nombre, tu país y un pedido de oración. Vamos a orar a Dios por tu vida. Esther era una mujer hermosa. Sus padres murieron cuando era muy joven, criada por su primo Mardoqueo como su hija. Esta joven estaba destinada a ser una más en medio de la multitud, pero Dios tenía un plan para su vida. En los tiempos de Esther había un rey llamado Asuero que gobernaba 127 provincias desde India hasta Etiopía. La reina Vasti, mujer de Asuero, lo desobedeció y fue destronada. El rey estaba en busca de una nueva esposa. Entonces se reclutaron mujeres jóvenes y bellas de todas las provincias, y Esther era una de las 127 mujeres candidatas a conquistar el corazón del rey. La Biblia dice que Esther era linda, pero no era suficiente su belleza para ser coronada. Se tenía que preparar y estar a la altura del rey Asuero. Tuvo que aprender a comportarse y tener actitudes coherentes a las de una reina. Esther tenía sus valores, pero necesitaba ser pulida. Antes de ser elegida, la Biblia dice que ella estuvo un año preparándose. Esther no tenía a nadie, pero tenía a Dios. Antes de ser coronada, Esther también se sentía insegura por lo que sus ojos veían. Muchas mujeres bonitas tratando de ganar el corazón del rey, pero incluso delante de 126 mujeres, ella se concentró en su objetivo. A su debido tiempo, ella fue elegida por el rey y se casaron. A partir de entonces, se dirigían a ella como la reina Esther.
Al poco tiempo, Mardoqueo, su primo, le contó a Esther acerca del edicto del rey para acabar con toda la nación judía. Esto por un plan organizado por un general que odiaba a los judíos. Pero como Esther era judía también, temía por su vida y trató de evitar tanto como pudo platicar con el rey sobre el tema. Mardoqueo continuó rogándole a Esther que hiciera algo antes de que el pueblo judío fuera aniquilado. Así que Esther respondió diciendo que todos los judíos se unieran a ella en oración y ayuno por 3 días y 3 noches para después platicar con el rey. Después de haber ayunado por 3 días, Esther fue con el rey Asuero con una petición y le pidió al rey y al general que la acompañaran a un banquete el día siguiente por la noche. El rey aceptó y le dijo a Esther que hiciera su petición durante el banquete. Al día siguiente, durante el banquete, el rey le dijo a Esther que hiciera su petición para que se la concediera. Esther se acercó al rey y le pidió que por favor no siguiera con el edicto de exterminar a la nación judía. El rey no sabía de la existencia de ningún decreto en contra de los judíos, mucho menos en contra de su amada reina. Él accedió y cumplió la petición de ella. De esa manera, Esther fue grandemente usada por Dios para sus propósitos divinos. Dios tenía un plan para su vida y con oración, obediencia y fidelidad al Señor consiguió la victoria. Dios quitó a una mujer del anonimato y la colocó al lado de uno de los reyes más poderosos de la tierra en ese momento. Y así, la mujer que entró en el palacio del rey Asuero como una huérfana fue conocida como la reina y liberadora del pueblo judío. Apuntemos al ejemplo de Esther y utilicemos nuestras mejores armas, que son la oración y la obediencia, a ver con los ojos de la fe y no solo ver lo que nuestros ojos carnales nos muestran, porque solo con sabiduría, fe, fidelidad y oración tendremos también nuestra victoria. Muy bien, muchos videos, pero nos tocaba de esta forma porque hay que finalizar el Antiguo Testamento y hay muchos temas que ver. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema en el día de hoy, pero quiero escuchar, al menos pueden escribir en el chat o en el WhatsApp de todos los videos que les llamó la atención. ¿Con qué se identificaron? ¿Qué más les tocó el corazón? Yo sé que todo les tocó alguna parte, pero ¿qué mensaje les dejó especialmente a ustedes? Muy bien, quiero escuchar a Paula Carua. Te escuchamos, Paula. Buenas noches con todos y con todas. Todos los videos están hermosísimos y con mucha reflexión. Siempre me ha llamado la atención lo que son los salmos, pero hoy hace un recorrido, en realidad sí que hace un recorrido completo y no sabía por qué tanto le mencionaban al rey David. Y entonces eso ha sido interesante revisar y aprender eso, ¿no? Y que Dios gobierna desde esa forma de estructurar la poesía, es lo que me gustó. Como decían que es como una sala virtual de poemas, entonces me gustó eso. Y lo de las mujeres de la fe, sí sabía de la mamá de Moisés, porque es una de las cosas hermosas que tiene todo este proceso de la Biblia, pero el nombre no la identificaba bien. Lo que habla de Ruth y Esther, aquella mujer que casi no se la menciona, que dice
sino fenicia, esa acción es muy, muy hermosa. Eso es lo que me llamó la atención, hermano. Gracias, Paula. Muy bien, Mónica Ramírez, dinos a ti qué te llamó la atención de estos videos. Hola, buenas noches. Justo estaba escribiendo. Bueno, todos los videos son buenísimos, pero me gustó, los salmos siempre me han gustado. De hecho, me identifico mucho con el salmo del día domingo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, siempre me ha gustado mucho ese salmo. Pero ahora me llamó la atención, yo la verdad es que no sabía la historia de las mujeres y me gustó mucho la historia de Esther, esa valentía y cómo Dios a través de ella actúa. Eso me pareció muy interesante y agradezco que hayamos visto esta parte de las mujeres valientes de la Biblia. Gracias, Mónica. Sí, porque muchas veces siempre se hablan más de personajes de hombres, es como más, digámoslo así, no se tiene en cuenta como mucho el papel de la mujer dentro de la Biblia. Y miremos que las mujeres también jugaron un papel muy importante, porque, por ejemplo, gracias al papel que jugó la reina Esther, no permitió que el pueblo judío fuera aniquilado, porque era terminar con toda la raza judía. Entonces es algo muy significativo, cómo Dios escoge estas personas, ¿no? Y miremos que la vida de Esther no era una reina ni nada, era una niña que era huérfana, que estuvo precisamente con un familiar y todo esto, y cumplió ese papel. Y lo mismo lo que veíamos de Jocaser, quien es la bisabuela del rey David. Entonces miremos cómo todo va unido al pueblo de Israel. Entonces, donde estas mujeres valientes dieron todo por su valentía de estar con Dios. Y lo quise también un homenaje pues, a todas las compañeras y a todas las mujeres del grupo, ¿no? Que también son valientes y están llamadas a ser profetas y están llamadas a ser verdaderas discípulas de la palabra dentro de este ambiente. Y están llamadas también a aprender esta valentía de estas mujeres, ¿no? Como decía el video de Esther, ¿no? Con la oración y la obediencia a Dios, porque la clave es el temor de Dios, siempre estar unido a Dios. Y otro papel que me llamó mucho esta de la mujer, aquella que fue considerada profetisa y fue también gobernadora del pueblo de Israel, y cómo ella también lucha para que ese pueblo continúe. Muy bien, ahorita vamos al compartir. Entonces, por favor, en el compartir, ¿qué van a compartir ahí? Van a compartir sobre los videos. ¿Qué me llamó la atención de los videos que antes no sabía? Algo nuevo. Y que aprendo para seguir con este curso con firmeza, con valentía y con fe. Eso es lo que van a compartir, ¿no? Y pueden compartir sus experiencias de este curso con lo que está. Muy bien, entonces vamos a ponerlos en parejas según los que le corresponde. Acepten por favor la invitación. Acepten la invitación para que puedan con el compartir. Tienen 10 minutos para el compartir, por favor. Muy bien. Hola, hola. Ay, me cambiaron contigo, Susana. ¿De dónde eres, Susana? Ya estás acá, Kitty, con todos. Susana. Ah, ¿ya? Ah, ya solo yo. Ay, perdón. Está con todos. Bueno, les doy la bienvenida a la sala mayor. Y entonces ahorita antes del juego, vamos a ver un juego también de la Biblia. Entonces, por favor, necesito que alisten su chat o en el WhatsApp, porque el ganador es el primero que escriba la letra. No solo escriba la letra. Va a salir una pregunta y una letra y después vamos a escuchar a Lupita. Ya tiene las preguntas listas, ¿no? Entonces, después de ver el video, pasamos a ti. Entonces, por favor, la cuestión es eso. Va a salir una pregunta, especialmente, creo que también es sobre las mujeres en la Biblia, ¿no? Entonces va a haber algunas nuevas, otras ya las vieron. Entonces lo que sale 4 alternativas, A, B, C y D. Usted tiene que colocar en el chat la alternativa correcta. Vamos a ver quién sabe más acerca de las mujeres en la Biblia. Muy bien, entonces regálenme, ya les pongo el video.
Hola queridos hermanos del Escuadrón de Oración. Hoy le presentamos un nuevo test bíblico basado en mujeres de la Biblia. Recuerda no hacer trampas y responder sin la Biblia. Así que demuéstranos qué tanto has aprendido de la palabra de Dios y sin más vueltas comencemos. Número 1. ¿Cuántos días ayunó Esther antes de entrar ante el rey e interceder por su pueblo? A. 1, B. 3, C. 10 y D. 5. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B, 3 días. Según el libro de Esther 4:16, Esther ayunó por 3 días. Número 2. ¿Cuántos años tenía Sara cuando dio a luz a Isaac? A. 85, B. 100, C. 90 y D. 93. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, 90. Según Génesis 17 al 21, Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Número 3. ¿Quién de estas mujeres perdió a su esposo y a sus hijos en Moab? A. Lea, B. Agar, C. Ruth y D. Noemí. Y el tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra D, Noemí. Según Ruth 1 del 3 al 5, Noemí es quien pierde a su esposo e hijos en Moab. Número 4. ¿Quién de estas mujeres gobernó Israel? A. Débora, B. Candance, C. Jael y D. Esther. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A, Débora. Según Jueces 4:4, Débora gobernó en Israel. Número 5. ¿Quién de estas mujeres cuidó a su hermano en las corrientes del Nilo? A. María, B. Dina, C. Lea y D. Eva. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A, María. Según Éxodos 2:4, María se quedó observando lo que le acontecía a su hermano Moisés en las corrientes del río Nilo. Pero antes de seguir, si quieres recibir más videos como este, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas todos nuestros videos nuevos. Número 6. ¿Quién de estas mujeres colgó una cinta roja en su ventana? A. Jezabel, B. Rahab, C. Tamar y D. Ruth. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Rahab. Según Josué 2:18, Rahab es quien cuelga esta cinta de su ventana. Número 7. ¿Cuál de estas mujeres, conjuntamente con su esposo, intentó mentir al Espíritu Santo con la venta de su heredad? A. Betsabé, B. Marta, C. Raquel y D. Zafira. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, Zafira. En el libro de Hechos, capítulo 5, ahí está la historia, puedes leerla. Número 8. ¿Cuál de estas mujeres se casó con un carpintero? A. Raquel, B. Elizabeth, C. Marta y D. María. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, María. Según Mateo 13:56, José, el esposo de María, era carpintero. Número 9. ¿Por cuál de estas mujeres murieron todos los hombres de Siquén? A. Dina, B. Tamar, C. Dalila y D. Raquel. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Dina. Según Génesis 34:25, los hermanos de Dina mataron a todo varón de Siquén en venganza de la deshonra de su hermana. Número 10. ¿Cuál de estas mujeres se caracterizó por ser una mujer virtuosa? A. Noemí, B.
Ruth, C, Esther y D, Débora. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B, Ruth. Según el libro de Ruth 3:11, Ruth fue una mujer virtuosa. Número 11. ¿Quién fue la madre de Moisés? A, Séfora, B, Elizabeth, C, Miriam y D, Jocabed. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, Jocabed. Según número 2659, Jocabed fue la madre de Moisés. Número 12. ¿Cuál de estas mujeres era hija de Jacob? A, Dina, B, Tamar, C, Agar y D, Marta. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra A, Dina. Según Génesis 34:1, Dina era hija de Jacob. No olvides comentarnos cuántas preguntas respondiste y en qué posición te encuentras. Si respondiste 3 preguntas, lees la palabra muy poco. Si respondiste 5 preguntas, lees la palabra semanal. Si respondiste 7 preguntas, lees la palabra interdiario. Y si la respondiste toda, lees la palabra diario. Así que muchas felicidades. No olvides compartir este test con tus amigos de la iglesia u otros para ver qué tanto conocen o saben de la palabra de Dios y en qué posición se encuentran ellos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy bien. Entonces, ahorita escríbame cuántas preguntas tuvieron buenas, por favor. Bueno, de pronto es difícil de contabilizar, pero más o menos cuántas tuvieron buenas. 5, 6, ustedes más o menos se acuerdan. 7, muy bien. Interesante porque eso en la Biblia es disfrutarla y aprender. Muy bien, 5, muy bien. Muy bien, entonces, Lupita, por favor, muéstrame las Biblias. Recordemos que tienen solo 30 segundos para responder. ¿Listo? Cerradas, por favor, y comenzamos, Lupita, con la primera pregunta. Sí. ¿Qué hizo Ananías con el yugo que llevaba el profeta Jeremías? Jeremías 28:10. Escriben, por favor, en el chat. Jeremías 28:10. ¿Qué hizo Ananías con el yugo que llevaba el profeta Jeremías? Lupita, muy bien. Preguntas difíciles. Está bien. Jorge. Muy ¿Sí bien. ¿Está bien, Lupita? Jorge contestó. ¿Cuál es? ¿Cómo? Perdón. Dinos ¿Qué la hizo respuesta. Ananías con el yugo que llevaba el profeta Jeremías? Lo rompió. Sí, Lo está rompió. bien. Muy bien, entonces Jorge tiene un punto. Vamos a la segunda. ¿A qué invitó el Señor Yahvé aquel día para lamentar sus pecados? Es Isaías 22:12. ¿A qué invitó al Señor aquel día para lamentar los pecados? Isaías 22:12. Ándeles, no que no. Muy bien, María Paula escribió María Paula. a llanto y luto. ¿Es Sí. correcto? Y Jorge también. Muy bien, entonces María Paula, un punto. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Llorar, lamentarse, cortarse el pelo, cualquiera está bien. Okay. ¿Cómo es el hombre que corrige el Señor y le enseña su ley? Salmo 94:12. Salmo 94:12. ¿Cómo es el hombre que corrige el Señor y le enseña su ley? Feliz, Jorge. Muy bien, Jorge tiene 2 puntos. Tiene 3 ya. Bueno, dos puntos. Porque fue la otra ganó Sí, sí, María sí. Paula. Muy bien,
Siguiente pregunta, Lupita. Fue Jorge y... Ujú. Ahí voy, espérame. ¿Qué hicieron los habitantes de Jerusalén con sus esposas, niños, para rezar ante el Señor? Es Judith 4:11. Judith 4:11. ¿Qué hicieron los habitantes de Jerusalén con sus esposas y niñas para rezar ante el Señor? Judith, ¿qué? 4:11. Se arrodillaron. arrodillaron. Sí. Muy bien, Sí. entonces Jorge Isaac tiene Jorge. 3 puntos. Sí. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, Lupita. ¿Qué quiere el Señor que hagamos con sus discursos y enseñanzas, como las que nos enseña el hermano Hugo? ¿Qué quiere el Señor que hagamos con sus discursos y enseñanzas? Proverbios 5:20. Proverbios 5:20. Proverbios 5. Paula puso practicarlos, Odilia practicarlos. Pues es que puede ser que sí venga diferente en su Biblia. ¿Qué respuesta tienes tú, Lupita? Espérame, Paula y Odilia. Yo tengo poner atención. Sí, es que a veces la traducción Sí, no a veces coincide, es, pero está bien. pero sí Entonces está acá practicar. Es Paola ganó y María Odilia. Paula. Ujú. María Paula. Muy bien, siguiente pregunta, Lupita. Si amamos a Jesús, ¿qué guardaremos? Juan 14:15. Juan 14:15. Si amamos a Jesús, ¿qué guardaremos? Ok, muy bien. Y mira, ni siquiera abre la Biblia ya. Odilia. Obdilia. Un punto para Muy Obdilia. bien. Los mandamientos, bien. ¿Queda alguna pregunta? Pues tengo otra. Bueno, entonces la escuchamos. ¿Qué me pide el Señor que haga con todo mi corazón? Proverbios 2:5. ¿Qué me pide el Señor que haga con todo mi corazón? ¿Amarlo? Proverbios 2:5. ¿Es Pues amarlo, es que Lupita? dice confiar, pero pues ¿será? A ver, chécale, porque no sé si cambie tanto. ¿Cómo lo tienes tú ahí? Como confiar. ¿Qué me Pero pide bueno, el Señor? pero en otras traducciones, algunas parecen Proverbios. que eso es lo malo de las traducciones, entonces sí vale amarlo. Entonces Sí. Paula tiene un punto. Bueno, Muy bien. Ya terminaste, ¿no, Lupita? Sí, ya. El ganador con 3 puntos es Jorge. Entonces, un fuerte aplauso para Jorge, que es el ganador en el día de hoy. Y su premio es hacer 6 preguntas difíciles, cada vez ojalá que sean más complejas. Muy bien, Lupita, pues, algunas estuvieron más difíciles. Entonces tienes que hacer 6 preguntas correctamente y enviármelas a mí primero para revisarles con sus respuestas para la siguiente clase. Muy bien, Jorge, y los felicito porque ya con el tiempo están encontrando las citas en menos de 30 segundos, porque ese es el ideal. Tú tienes que encontrar una cita menos de 30 segundos. Si te pasa de 30 segundos es que te falta manejo de la Biblia. Pero yo ya me estoy dando cuenta que la mayoría ya están buscando, ya están encontrando las citas en ese tiempo. Muy bien, los felicito. Qué bueno, ahí van aprendiendo y vamos a todo esto. Muy bien, por favor, tengan sus apuntes listos. Vamos a la explicación del tema. Entonces, para comenzar a explicarles el tema, un momento, por favor. Muy bien, hoy vamos, como les decía al inicio, vamos a ver el periodo del regreso a Jerusalén, ¿no? El dominio extranjero, especialmente con estos imperios del Antiguo Testamento, que es Persia, Grecia y Roma. Pero nos vamos a centrar más que todo en Persia, ¿no? ¿Por qué? Porque Persia, con el rey Ciro, jugó un papel muy importante para que los judíos pudieran volver a Jerusalén.
a construir el templo. Y en la parte final vamos a ver los escritos sapienciales que se llevan en el periodo griego. Entonces, como el tema de hoy, con esto terminamos el Antiguo Testamento, ¿no? Después de haber hablado de los profetas, de la monarquía, de los jueces y todo lo demás. Muy bien, recordemos pues como vimos en el video, el destierro del pueblo de Israel termina como en el año 538, especialmente con el edicto del rey persa que se llamaba Ciro. Este es muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel porque este rey permitió pues, hizo como un contrato con los judíos en orden de regresar a sus tierras, construir todo, pero él era encargado de administrar todos sus bienes. Entonces, que conquista Babilonia y promulga un decreto liberando a los cautivos y permitiéndoles volver a Palestina, porque vuelven a Palestina con el sentido pues de construir el templo. Entonces así un grupo de judíos se ponen en marcha hacia Jerusalén, a esta tierra prometida, con la posibilidad de volver a reconstruir el templo. Esto lo vemos en Esdras 1 y en Segunda de Crónicas. El espíritu de tolerancia de Ciro que se percibe va también en consonancia con su plan político, ¿no? Porque era preciso mantener fiel a Jerusalén, última atalaya del imperio ante Egipto. Entonces este rey, aunque pareciese pues que hizo mucho por el pueblo de Israel, también tenía sus intenciones, ¿no? Y sus intenciones políticas en el hecho de gobernar. Pero eso ayudó al pueblo de Israel a mantener su religión, digámoslo así, su templo, sus costumbres, sus tradiciones religiosas, y eso es muy importante con este edicto que conoce como el edicto del rey de Ciro. Vamos a este periodo de Persa, ¿no? Entonces, con el rey Ciro, como les decía, se ponen fin a 50 años de destierro en Babilonia. Imagínense, tanto tiempo. Más de 50.000 judíos vuelven a su patria en 2 expediciones, ¿no? El primer grupo llega más o menos alrededor de 538 y el segundo grupo llega alrededor de 520. Aquí vamos a encontrar 2 características pues, del primer grupo y el segundo grupo. No, en este primer grupo se figuran muchos sacerdotes, algunos de ellos son levitas, esclavos y servidores. Reinstalarse no fue nada fácil porque el territorio estaba sometido por los samaritanos, quien los ve con malos ojos a los antiguos propietarios porque se encontraban instalados allí. Entonces imagínense, estos pueblos de judías salen al destierro y después de 50 años regresan y eso ya estaba invadido por los samaritanos y los samaritanos tenían otras religiones, otras costumbres, entonces se pueden imaginar por eso es que los judíos no la iban bien con los samaritanos. Segundo grupo, en el reinado de Darío de Babilonia llega una expedición conducida por el príncipe real Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Bajo la dirección de estos 2 hombres y el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías, el templo se construyó en el año 515. Entonces, recordemos que el templo de Jerusalén juega un papel muy importante para el pueblo judío, porque es el templo donde se adora pues, a Yahvé, es donde se tienen las religiones. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, una comunidad ahorita sin su templo que sea destruido, eso es muy doloroso, porque el templo congrega. En el templo uno manifiesta el amor de Dios. Entonces acá bajo los profetas Ageo y Zacarías se comienza a construir el templo. Miremos las imágenes que están tan bonitas acá. Vemos al rey Ciro, siempre ahí lo colocan. Vemos figuras de la historia del pueblo de Israel muy interesantes. La reconstrucción del templo se dio tras 5 años de esfuerzo. No crean que fue algo inmediato, se llevó 5 años. Mírenlo ahí más o menos cómo era de grandioso, cómo era de bien construido. Pero los ancianos quedaron muy tristes al ver la pobreza del templo. Es decir, esta reconstrucción del templo no era como la que se había hecho en el tiempo pues, del rey de Salomón, ¿no? Esto era como una réplica, entonces ellos como que no les gustó mucho. Eso se expresa en Esdras 3, de 10 al 13 y en Ageo 2:13. Pero lo que importaba en ese momento es que existiese, que haya un templo. En ese tiempo, la reconstrucción del templo se le conoce con el segundo templo, que designa tanto un edificio que desde la vuelta de Jerusalén hasta el año 70 después de Cristo. Se le conoce como la época del judaísmo. Entonces es muy interesante porque no solo la construcción del templo, sino también reconstruir la comunidad judía, es decir, esta época de los judíos. Muy bien, tengamos en cuenta algunos puntos primordiales que se van presentando en el pueblo de Israel. Entonces, vemos como 3 momentos. Primero, el poder de los sacerdotes, la diáspora y una lengua común que es el arameo.
Entonces, en este primero del poder de los sacerdotes. Ellos son quienes reorganizan el pueblo, son los verdaderos jefes y religiosos políticos. Entonces, vemos la importancia de un sacerdote en ese tiempo del pueblo de Israel, porque ellos son los que los motivan, los que les habla de la fe, les da fortaleza, los animan, como los sacerdotes hoy actualmente, que aunque tengamos esta pandemia, siempre nos está motivando a permanecer fieles a Dios, ¿no? Entonces, el poder de los sacerdotes era muy importante. Segundo, la diáspora, ¿no? ¿Qué pasa en la diáspora? Primero, en Babilonia se ha creado una comunidad viva, pero también se conoce la de Elefantina y Alejandría de Egipto. Nos encontramos en un momento de dispersión. El centro será Jerusalén, pero el mundo se va construyendo otros centros importantes. Entonces, recordemos, la diáspora pues es cuando salen, ¿no? Pero entonces hay que volver al centro, que es el templo de Jerusalén. Y una lengua común es el arameo. Es la lengua cercana al hebreo, pero el arameo es utilizado por el imperio persa para el comercio y la diplomacia. Esta lengua en Judea va suplantando el hebreo, la cual quedará solamente con la lengua litúrgica. De este modo, el arameo se convierte en la lengua común. Entonces, recordemos, el arameo es la lengua común del pueblo judío que estamos ahí. Los siglos que duró el imperio persa, ¿no? Que ya aprendimos un poco de ellos. Israel no es una potencia política, sino es una comunidad religiosa. Vive relativamente en paz, sometido a los persas, obviamente, porque ese es el imperio, ¿no? El imperio persa. Comienza además a irradiar por el mundo mediterráneo por medio de su diáspora, ¿no? La labor profética en este tiempo comienza a desaparecer y se cambia en Apocalipsis. En este tiempo se encuentran algunos profetas que predican. Y ahí vemos los profetas como Abdías, Malaquías, Joel, el segundo de Zacarías. Esto está en Zacarías 9 y 14. Y dos apocalipsis de Isaías, ¿no? Esto está en Isaías capítulos 34 al 35 y 24 al 27, ¿no? Recordemos que el Apocalipsis es un género literario del Antiguo Testamento, que ustedes ya lo vieron, donde aparece precisamente algunos textos como Daniel y otros de Zacarías. Por último, van apareciendo ciertos números de libros, los cuales son muy difíciles de datar o de darles una fecha, pero sí se pueden clasificar en un conjunto literario que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver los escritos sapienciales en el periodo griego únicamente, porque los otros pues, no alcanzamos por el tiempo. Entonces, detallemos los libros que se compusieron durante esta época y que fueron ayudando a fortalecer la fe judía. Y más aún, que Dios sigue luchando por su pueblo, aun cuando se vive la opresión, la persecución y el martirio. ¿Qué conclusión llegamos acá? Que Yahvé, Dios siempre está con el pueblo. Y a pesar de que ellos tienen dificultades, aunque muchos reyes quieran aniquilar el pueblo judío, siempre permanece ahí. Muy bien. Entonces vamos al primer libro, Eclesiastés o Coelé, que era el que ustedes iban a leer. La palabra Coelé significa asamblea o iglesia. El énfasis que trabaja el autor es que el hombre no es dueño de su destino, porque todo es don de Dios. Entonces recordemos, nosotros no somos dueños de nuestra vida. Todo es don de Dios. Por esta razón es necesario que el hombre aprenda a vivir y a disfrutar las alegrías que Dios le regala durante su existencia. Por consiguiente, el libro lo que intenta presentar es una reflexión sobre la vida y sus aspectos más problemáticos. Entonces ya una invitación para leer Eclesiastés o Coelé, ¿no? Donde vamos a aprender a conocer qué Dios nos manda a nosotros y a tener una vida, disfrutar de las alegrías de Dios en nuestra vida. Es un libro muy bonito para leer. Vamos a Tobías. Este también te los puse a ustedes a leer. Es un libro fascinante, es una historia didáctica del amor de Dios. ¿Qué nos dice acá? El autor relee la historia de los patriarcas y saca un cuento edificante. Sí, es una especie de un cuento, contando la historia de la familia de Tobías, ¿no? Su esposa Sara, recordemos, y su hijo Tobit, con el pretexto de inculcar los valores tradicionales del judaísmo, ya que es en la familia el instituto donde se da el aprendizaje, la vivencia y la transmisión de las enseñanzas morales y religiosas. Además nos muestra cómo Dios está presente en la vida, pero oculto, inclusive tiene un magnífico testimonio del matrimonio y del amor humano. Entonces yo puse acá la imagen tan bonita que vemos acá, pues, de Tobías y su esposa Sara. ¿Se acuerdan cuando le hace reclamo pues de esta ovejita, de este cordero que le habían dado, porque él piensa que ella lo había tomado y ella le dice que no? Entonces ella le dice, usted que es un hombre tan piadoso, que se la pasa rezando y juzga a los demás, y él reconoce y también reconoce su error. ¿Eso qué significa? Cuando uno está ciego, como él estaba ciego, una vez se deja cegar por esas enfermedades espirituales, y a veces uno puede juzgar las otras personas sin conocer la realidad.
Muy bien, pasamos al Cantar de los Cantares. Un libro hermoso, es una aventura de amor, es de dos enamorados. Entonces, ¿qué nos dice acá? El autor sagrado no se queda solamente en la expresión del amor humano. Escuchen muy bien, no solo eso, sino que detrás de estos diálogos se esconde la historia de amor. Qué bonito, entre Dios y el pueblo de Israel. Miren ese paralelismo tan interesante, ¿no? Es el amor entre un hombre y una mujer, un amor erótico, un amor que complementa dos personas en la totalidad del ser, pero también es la iluminación del amor entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, por eso vemos esa conexión. El amor y la fidelidad de Dios es la experiencia que se da después de la restauración poexílica, cuando se espera una nueva alianza entre Dios y su pueblo después de tantas dificultades. La dignidad humana detrás de los signos se esconde el amor humano que procede de Dios y tiene que ser limpio, puro, sin egoísmo y sin intenciones viles. Qué bonito, aprendamos de este amor que nos enseña el Cantar de los Cantares. Recordemos, ser limpio, puro, sin egoísmo y sin intenciones viles. Muy bien, ahí te pasamos al Sirach Eclesiástico. Creo que este fue el último libro que les puse a leer y dice así. Es conocido bajo dos nombres, ¿no? El primero recuerda a Jesús, hijo de Sirach, y el segundo por la acogida de los primeros cristianos, por ser un compendio de sabiduría práctica. Por lo anterior, la palabra eclesiástico significa el libro de la iglesia. La finalidad del libro es enseñar las reglas para hallar la felicidad en la vida de amistad con Dios. Por esta razón, se le ha llamado el Tratado de Ética de lo Divino, porque presenta la pedagogía de Dios. Mira este versículo que me gustó mucho y lo puse ahí en la imagen. Yo sujeté con mi poder los corazones de todos, grandes y pequeños, y en todos esos pueblos y naciones busqué dónde posar o fijarme. Y en la heredad del Señor fijé mi morada. Qué bonito. En la heredad del Señor fijé mi morada. Entonces ustedes están invitados a fijar su morada en la heredad del Dios. ¿Y en dónde se encuentra eso? En la Biblia. Muy bien, vamos a Macabeos. La rebelión de los Macabeos, otra historia fascinante de la Biblia. Aquí cuenta la lucha dirigida por Judas, el Macabeo, ¿no? Que es el principal actor, y seguida por los judíos. Junto a sus hermanos para defender la libertad religiosa y política, la obra de los Macabeos se divide en dos libros. Recordemos, el primer libro relata los sucesos de la guerra y las hazañas de los 5 hermanos Macabeos. Se ve implícita en su narración que la fe judía es más preciosa que la propia vida. El segundo libro no es la continuación del primer libro, sino que presenta en forma global y equilibrada la historia del pueblo de estos años críticos y se ciñe a resaltar las esperanzas y los sufrimientos de los perseguidos. Entonces es una historia, conocer la historia de los Macabeos, cómo defendieron el pueblo de Israel y no le importó morir con tal de perseverar en Yahvé. Vamos a Judí y Esther, ¿no? El libro de Judí es el prototipo que encarna las virtudes de su pueblo, ¿no? La confianza, la obediencia a la ley y la sinceridad en Dios. Se le considera una heroína que libra al pueblo del yugo enemigo. El libro de Esther, al igual que el de Judí, cuenta cómo salvar a la comunidad judía del exterminio vivido en tiempos de reinado persa. En la diáspora también se van desarrollando la escritura de 2 libros, ¿no? En Babilonia, Baruch y en Agendría, la sabiduría. Entonces acá vemos, este libro de Baruch se desarrolló en Babilonia y el de la sabiduría se desarrolló en Alejandría. Baruch, el hebreo significa el bendito, esto significa Baruch, bendito. El texto original se ha perdido, pero ha llegado a la versión de los 70. Recordemos que la traducción del original al griego, es la versión de los 70, que eso lo vimos en la primera clase. Usan amonestaciones y palabras de consuelo. Fue discípulo y secretario del profeta Jeremías, eso lo vemos en Jeremías 36, 45 de 1. Y la finalidad del libro es anunciar la salvación y la venida del Mesías. Denunciar lo que se opone a la ley de Dios invita a la conversión de la vida. Miramos ahí, ¿no? Bendito a Baruch. Miren lo bonita la imagen, ¿no? Tiene en su poder el pergamino, tiene la palabra de Dios. Y vamos al gran libro de la sabiduría. El autor pertenecía a la comunidad de Alejandría, eso seguro. Allí se entrelazan 2 culturas, ¿no? Y 2 lenguas, el hebreo y el griego. Entonces, imagínense, dos lenguas diferentes entrelazadas entre sí. Interesante. Por un lado, el hebreo y el griego. El libro lo que intenta es robustecer la fe de los alejandrinos en medio de los paganos, quienes están en peligro de abandonar la fe, presentando a Dios como dador de la única sabiduría que permite que el hombre supere las adversidades de la vida. Otro libro interesante para leer. Luego pasemos a la literatura apocalíptica, ¿no? ¿Qué nos dice acá? En este tiempo empieza a surgir el género literario de Apocalipsis, que ya lo vemos desde el Antiguo Testamento, generado por la crisis que se vive dentro de la comunidad judía. Los autores dan un juicio pesimista sobre el mundo, ¿no? Totalmente bajo el dominio del príncipe de este mundo.
pero su mensaje se centra en dar esperanzas y de anunciar la venida de Dios, quien creará un nuevo mundo. Es necesario tener presente que este género presenta una ambigüedad, ¿no? Ya que por un lado es pesimista y en otros momentos optimista. En la palabra de Dios hay dos apocalipsis, ¿no? Conocemos a Daniel y el Apocalipsis. O sea, Daniel en el libro del Antiguo Testamento y el Apocalipsis el último libro de la Biblia. Pero también pertenece a algunos textos bíblicos de los últimos profetas, como Isaías en los capítulos 24 y 27 y Zacarías en los capítulos del 1 al 8. Eso hace parte del Apocalipsis. Finalmente vamos a los Salmos. Este es el libro que ustedes tienen que leer a partir de mañana. Ya nos vamos a dejar los otros libros, vamos a entrar a los Salmos. Tienen 15 días para leer los Salmos, porque son 150 Salmos. Muy bien, los Salmos, es difícil establecer la fecha de composición del libro de los Salmos, porque la oración es igual en todos los periodos históricos de Israel. Además que son leídos y escritos continuamente por la comunidad judía, ¿no? Porque imagínense que se escribieron en diferentes épocas, entonces es difícil saber concretamente en qué fecha se escribió, porque son muchas oraciones, muchos signos. Los salmos son la oración del pueblo de Israel, la respuesta del hombre a Dios que lo interpela en todas las situaciones de su existencia. La finalidad que tienen los salmos es presentar un resumen de todas las escrituras. Entonces, miren lo bonito de esto. En los salmos está el resumen de toda la escritura. Eso es fascinante, porque allí se encuentra contenido la historia, la profecía, la doctrina, la oración. Conjuntamente enseñan cómo se ha de pensar, sentir y querer con respecto a Dios y al hombre, a la conducta que se debe tener en las circunstancias de la vida. Y el ensayo que ustedes van a encontrar en el material que les voy a enviar se llama Los laicos discípulos misioneros de Cristo, llamados a orar con los salmos. La liturgia de las horas, expresión del amor a Dios y a la iglesia. Es muy bonito porque acá nos está diciendo el Papa Francisco que los laicos también deben de hacer la liturgia de las horas, lo que hacen normalmente los sacerdotes y los religiosos. Y ahí está compuesta esa oración por salmos que se cantan y se rezan a Dios. Entonces ustedes están invitados a eso. Entonces acá este es el ensayo muy bonito. La liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Esto está tomado del Catecismo, numeral 1174. ¿Qué van a encontrar en esa introducción de ese ensayo que ustedes van a tener en su material? Ante la necesidad de profundizar sobre la palabra de Dios y de cómo ella sigue interpelando nuestro quehacer cotidiano como discípulos de la palabra, es preciso en este punto empezar a ahondar en la oración del pueblo judío, como la experiencia de Dios que marcó la fe del pueblo de Israel y su historia, que quedó plasmada en un libro llamado Los Salmos. Allí se encuentra contenida la profesión de las creencias, los sentimientos espirituales que incitan a la acción, es decir, los salmos son poesía y oración, son experiencias religiosas dirigidas a Dios. Además, son los que capacitan al hombre para dirigirse válidamente a Dios en espíritu y verdad. También se sacrifica radicalmente lo individual para expresar lo compartido por la comunidad. Por eso orar con los salmos es con la comunidad. Muy bien, una presentación general, muy sintética, mucho por ver. Yo traté de darles como lo importante. El material ustedes lo van a disfrutar un poco más, van a ver la influencia del pueblo persa, del pueblo judío, del pueblo de Egipto, de todos estos imperios que están ahí, ¿no? Y del pueblo romano, ¿no? Pero, ¿qué vemos interesante? ¿Qué quiero que ustedes aquí aprendan a analizar? Que así como surgieron imperios, ¿no? Con mucho poder, el pueblo judío tuvo que luchar, pelear por su fe, pero ahí fueron donde nacieron estos libros. Entonces, lo que yo quiero que ustedes, que no son libros que nacen por coincidencia o así, sino que son libros que nacen precisamente para fortalecer la fe del pueblo de Israel. Entonces son libros magníficos. Ustedes tienen la oportunidad de leer cada libro de la Biblia, se llenan de los proverbios, de sabiduría, el Espíritu está ahí y ver. Y cómo este libro de los Salmos es la historia del todo el pueblo de Israel. Entonces es algo muy interesante para ver, es algo muy interesante para conocer, para compartir. Y este es el texto que ahorita tienen que leer, el de los Salmos, porque también finaliza como preparación a Jesucristo. Bueno, entonces yo quiero hacer una pregunta, vamos a ver quién me la responde, alce la mano. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? O sea, ¿por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Sí, Lupita. Es que veo que estás en micrófono. ¿Sí? Considero que es importante para poder ver cómo a partir de la venida de Jesús cambiaron muchas cosas y nos empieza a dar muestras de cómo debemos de, o sea, de cómo debemos de vivir.
de ya no ser tan sometidos, de ya no volver a tener gente que nos esté sometiendo como esclavos, sino que seamos libres, que seamos diferentes. O sea, yo veo una gran comparación, aunque, y muchas veces todavía así en el mundo estamos como en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones. Por eso es necesario, porque hay mucha gente que ni siquiera quiere conocer a Dios, ni quiere, y vive en los mismos, o sea, con otros dioses, y exactamente con la misma vida como en el Antiguo Testamento. Muy bien, Lupita. Otra pregunta para todos. ¿Por qué ahorita sí Dios escogió al pueblo de Israel, al pueblo judío? Y no escogió otro pueblo, porque había muchos más pueblos. Y miren que ese pueblo no era un pueblo, acuerden que era una comunidad que andaban por allá en las montañas, un grupito de personas con Abraham, que iban con sus rebaños y se fue construyendo en el pueblo. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel y no escogió a otro pueblo? ¿Quién alza la mano y me responde, por favor? Muy bien, Odilia, te veo como animada. Bueno, no sé si esté bien, pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Muy bien. Yo creo que fue por la promesa que le hizo a Abraham, de que le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. No sé si esté bien. Por eso Es bien, así pero... como la tierra prometida. Ajá, no está muy bien, pero a esto tienen que pensar la respuesta con relación al Nuevo Testamento. Entonces, escucho otra mano levantada y ya les di una pista. ¿Por qué Dios escogió el pueblo de Israel y no otro pueblo relacionándolo con el Nuevo Testamento? ¿Quién se atreve? Marta, vamos a ver cómo te va. Allá. Porque era un pueblo de fe. Bien, pero no, todavía no la respuesta exacta. ¿Por qué? Okay. Mónica. Porque la descendencia de Jesús del Salvador. Muy bien, perfecto, Mónica. Diste con la respuesta. Entonces esa es la clave. Dios cogió al pueblo de Israel porque él estaba planeando todo con relación a Jesucristo. ¿Se acuerdan en que todo viene de descendencia, de todo esto, del rey David, de todo esto, de la descendencia, por ejemplo, de José, de la Virgen María? Entonces, de ese pueblo de Israel, de generación en generación, sale Jesucristo. Entonces, ahí vemos la conexión. Entonces, vemos que no escogió otro pueblo porque tenía que ser ese pueblo de Israel que tuvo tantas dificultades, que casi fue aniquilado, hasta llegar a la descendencia de Jesucristo. Por eso Jesucristo tiene ese poder. Entonces, en conclusión, nosotros estudiamos el Antiguo Testamento con la intención de comprender a Jesucristo. Y ahorita se van a dar cuenta cuando entremos al Nuevo Testamento, nos van a entender mucho más fácil porque ya conocen toda esa historia del pueblo de Israel. Entonces recordemos que el centro de la Biblia, lo más importante es Jesucristo. ¿Sí? Es lo más importante. El pueblo de Israel es Jesucristo. ¿Listo? Muy bien. Y ya para terminar entonces, por favor escríbame en el chat qué se llevan hoy y en el WhatsApp, qué se llevan de todo este tema, qué se llevan de haber aprendido del Antiguo Testamento, ¿no? Ya para concluir este Antiguo Testamento con tantas cosas interesantes, díganme qué se llevan hoy. Una conclusión así concreta, ya de aprendizaje final. Muy bien. Y escuchamos a Marta. Marta, dinos qué te llevas ya de esta parte final del Antiguo Testamento. ¿Qué me llevo de la parte final? Pues me llevo que realmente el pueblo de Israel fue un pueblo con fe y que pues sí cumplió, como dijo Mónica, que por qué escogió al pueblo de Israel, pues por su descendencia, lo que manifestó antes Obdilia, que le había prometido, pues la descendencia se iba a multiplicar así como las estrellas del cielo. Entonces como que se fue cumpliendo una que todavía no entendían hasta dónde iba a llegar. Eso es lo que, muy bien, pues lo que aprendí de forma general.
Perfecto, está muy bien. Juan Manuel, te escuchamos a ti. ¿Qué te llevas hoy de este encuentro? Creo que para mí va a ser la oración, que es lo que no voy a dejar. Va a ser la obediencia y tener esa sabiduría para poder seguir a Dios y saber contestar a todas las preguntas, porque creo que esa es la parte que debo tener y lo que siempre nos está enseñando. Sin esa fe no podemos decir lo que decía un principio Jesús al maestro, que pues de qué sirve que enseñamos cosas pero no sabemos cómo hacerlas. Creo que esa es la base. Con eso me quedo. Muy bien. Y ahí en el chat están colocando las otras. Muy bien. Entonces ya para terminar nuestro encuentro, le voy a pedir a Lupita que me lea por favor la oración final de la Biblia y le voy a pedir a Susana que me haga la oración final después de que hagamos la oración de la Biblia. ¿Listo? Entonces vamos a la oración. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Es otra? Amén. Muy bien, te escuchamos. Padre bueno. Perdón, sí, Sí, ¿está bien? Lupita, sigue. Sí, Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra, que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón como lo hacía la Virgen, para llevarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y ahí ser testigos fieles de tu voluntad de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza. Así sea. Así sea. Bueno, y ahorita la oración final. Te escuchamos, Susana. Padre Todopoderoso, en esta noche te quiero dar gracias por este encuentro donde nos dejas un gran mensaje de todo tu proyecto de vida para cada uno de nosotros, que al final es llegar a la salvación. Sigue iluminándonos, Padre bendito, para continuar en este caminar y para cada uno también llegarte a conocer y llegar a esa verdadera salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya antes de despedirlos, avisos parroquiales, como decimos en la parroquia. Primero, dentro de 8 días vamos a tener nuestro retiro espiritual sobre las enfermedades espirituales del microbioma cristiano que vimos que nuestra compañera Leonor nos lo explicó la clase pasada. Entonces el próximo martes vamos a tener retiro en el mismo horario de 7 a 9 para los de México y los otros de 8 a 10, el mismo horario, con las enfermedades espirituales, ese material. Y el diácono Carlos Mira, él ahorita está en Colombia, pero él dijo que con mucho gusto nos va a colaborar haciendo ese retiro espiritual. Entonces prepárense, si quieren vuelvan a leer el material que ustedes ya lo tienen, y es que nos hace falta eso para terminar el Antiguo Testamento con un retiro espiritual. Ustedes saben que él lo explica muy bien, gustan mucho sus retiros, entonces, y es abierto para todo el público. Inviten a todos los que quieran para este retiro, el próximo martes. Muy bien. Ya por favor dejen si no han leído todos los libros, no se preocupen.
porque yo sé que el tiempo no nos da para leer todos los libros de la Biblia. Después que terminen el curso, ustedes ya van a leer uno por uno con calma y con tiempo. Ahorita quiero que vayan paralelo a los que les voy pidiendo. Entonces ahorita dejen hasta donde hayan alcanzado, no hay problema. Y necesito es que se enfoquen en el libro de los Salmos. Recuerden que tienen 15 días para leer los Salmos, meditarlos, recordar todo lo que hemos aprendido y todo. Esta última tarea del Antiguo Testamento es un poco más compleja. Ustedes van a encontrar 45 preguntas de todo lo que hemos visto. Pero no se me asusten porque todo está en el material que les voy a dar, porque es que yo necesito que ustedes tengan ese conocimiento bien seguro. Entonces tienen que hacerla con tiempo porque son 45 preguntas como ya digámoslo el examen final de pasar el Antiguo Testamento. Cuando por lo general uno hace estos cursos bíblicos hace un examen final a ver quién puede pasar, pero en este caso yo les voy a dejar solo las preguntas para que respondan bien, pero todo está en el material. Entonces así, sino que les estoy diciendo para que lo hagan con tiempo y puedan aprender y así ya graben muchas cosas que a veces se nos olvidan en el momento. No, ya saben leer el libro de los Salmos, prepararse y ya viene el Nuevo Testamento que es muy interesante, lo van a disfrutar y lo van a ver. Y ya en el Nuevo Testamento ya le digo qué serie vamos a ver sobre Jesucristo. Es una serie que ahorita acá en los Estados Unidos es la número 1. Todas las personas lo miran, la hablan, se llama Chosen, el escogido. Y ya parece que la están publicando en español. Entonces vamos a conocer esa serie que es muy bonita sobre Jesús. Y nos vamos a enamorar. Pero eso lo vamos a ver en la final. Bueno, otra cosa. Yo voy a comenzar a sacar del curso los que más van atrasados en las tareas. Entonces ustedes ven una persona que va saliendo es porque esa persona va más atrasada en las tareas. Entonces por lo general de cada clase, la persona que vaya más atrasada en las tareas, yo la voy sacando del curso. Entonces no se me vayan a desmotivar ustedes, sino que lo importante es que vayan haciendo y vayan avanzando, porque si por ejemplo dejan acumular y acumular, entonces no se asusten si una persona sale, es porque ya está muy atrasada en sus tareas. Entonces tienen que motivarse porque yo sí quiero que esta parte del Nuevo Testamento vamos con todos. Hoy ya vamos por la mitad del curso, ya llevamos 10 clases, nos faltan otras 10 y terminamos nuestro curso de la Biblia, que nos queda más que todo el Nuevo Testamento, que es mucho porque son los 4 evangelios, son todas las cartas de San Pablo, las cartas del Antiguo Testamento, el Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, mejor dicho, tenemos muchas cosas que ver. Entonces, bueno, que tengan una feliz noche, que el Señor los acompañe y que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, hermano. Manden las tareas. Buenas noches. Adiós.